damos la bienvenida una vez más a este podcast que llamamos El Libro de Juan, ¿sí? Estamos aprendiendo el Libro de Juan. Estamos en el capítulo 12, parte 2, ¿sí? Le damos la bienvenida a quienes nos escuchan y, bueno, a todos los que estamos acá presentes para poder estudiar. Arrancamos. Así es. Comenzamos con este capítulo, un capítulo que ya estuvimos comenzando la semana pasada, donde estuvimos hablando de María cuando unge a Jesús en Betania, María, la hermana de Marta y Lázaro. Esa fue, podríamos dividir el libro el capítulo 12 de Juan, lo podemos dividir en 5 partes o 5 secciones. La primera justamente es esta, de María lavando los pies de Jesús. La segunda es la entrada triunfal, cuando entra cargado en un burrito, ¿se acuerdan? Lo último que leímos. Que aplaudían todos y que dijimos, ¿Contaste la historia del burrito? No piensen que aplauden al burrito, sino que está arriba del burrito, que no nos pase como el burrito. Esa también la leímos. Después la tercera sesión es cuando unos griegos lo van a buscar a Jesús, que esto lo vamos a leer hoy, y Jesús les contesta magistralmente. Y después hay otra, la sesión número 4, que es la glorificación de Jesús a través del Padre, y la quinta, que es la ceguera de los líderes religiosos, como siempre pasa. Pero bueno, comenzamos, habíamos leído hasta el versículo 16, así que vamos a leer a partir del versículo 17 hoy. En el versículo 16 terminamos con este versículo que decía: al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía, solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Y qué lindo empezar con esto, ¿no? Que en el presente los discípulos no entendían lo que estaba pasando, pero que después les cayó la ficha, como quien diría, todo lo que estaban viviendo. Pero les cayó la ficha porque ellos permanecieron y perseveraron aún sin entender en el presente lo que estaba viviendo. Por eso a veces el no entender, el no comprender lo que Dios está haciendo, no es un argumento para decir, ya está, yo me enfrío, yo me aparto. Los discípulos en ese momento no entendieron nada, pero después comprendieron todo. Y esto para llamarnos a la reflexión: ¿cuántas veces no entendemos nosotros lo que está pasando? No sé, puede ser en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en lo laboral, en lo emocional. No entendemos lo que Dios está haciendo, no entendemos, pero ellos después lo entendieron. Pero lo entendieron después porque perseveraron. Si hubiesen abortado, no hubiesen entendido nada, ¿no? Ahora, a partir del versículo 17, dice: la gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos de los que se habían enterado de la señal milagrosa realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: como pueden ver, así no hemos logrado nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo, ¿no? Es decir, ellos todo lo que estaban tratando de hacer para frenar el plan de Dios, en vez de frenarlo, el plan seguía avanzando, ¿no? Seguía avanzando. Todo lo que hicimos no pudimos frenarlo. Miren lo que está pasando. Y bueno, y eso es lo que pasa con el reino. No hay absolutamente nadie que lo pueda frenar. Aunque todo el mundo se ponga en contra, lo que Dios está haciendo no lo va a frenar nadie. Por eso nuestro objetivo y nuestra intensidad tiene que estar en hacer lo que Dios está haciendo y no en lo que nosotros queremos hacer. Porque lo que Dios está haciendo es lo que no puede frenar nadie, no lo que nosotros queremos hacer. Y a partir de ahí comienza ya la tercera sesión que les decía, que es estos griegos que empiezan a buscar a Jesús y que Jesús les contesta de una manera magistral, a partir del versículo 20. Y qué importante esto, ¿no? Que recién recalcaba el pastor, que es algo que tenemos que tener en cuenta. Oposición, negación, no sé, calumnias, injurias, chusmerío. Siempre va a rondar muchas cosas alrededor de lo que Dios empieza a hacer en nosotros.
pero nada detiene el obrar de Dios. Si nosotros estamos parados en donde tenemos que parar, que es en Cristo mismo, ¿no? Entender de que van a decir, no, vos estás loco, o no, quiero ver si es real de que vos conocés a Dios, quiero ver a ver cómo vas a actuar de acá a una semana, ¿no? O, déjame, ¿no? Y entender de que a veces van a suceder esas cosas. Pero entender de que si yo estoy posicionado en Cristo, si yo empiezo a darle a Cristo el gobierno de mi vida, el que los demás me digan, no, bueno, vamos a ver si es verdad, o el comentario que sea, o el pensamiento, ¿no? Que uno mismo a veces se auto boicotea con pensamientos negativos, nada va a detener el obrar de Dios si yo dejo que Él empiece a gobernar en mi vida, ¿no? Entonces, entender de que no hay nada que impida el obrar de Dios, ni que la vida de Cristo empiece a florecer y empiece a manifestarse en todo lugar y en todo momento. Entonces, no debo dejar ni que los comentarios externos ni que mis pensamientos me limiten, ¿sí? Sino depositar mi confianza en mi Creador y decir, bueno, Dios, ayúdame, si son mis pensamientos, ayúdame a gobernar mi mente, que sea tu mente. Si son los demás, bueno, Dios, ayúdame a tener el control necesario para no sé, ahorcarlo o no contestar mal, sino decir, bueno, Dios, dame el control necesario y ayúdame a crecer cada día más en vos, ¿no? Y enfocarnos en lo importante, no en lo circunstancial, porque ustedes fíjense que mucha gente importante decía, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, se pensaban que tenían los hilos de todo el universo, y sin embargo el único que controla todo el universo es Dios, ¿no? Y todo se hizo de la forma en la que Dios lo tiene planeado, ¿no? Entonces, entender eso, ¿no? Por eso el versículo este que a veces se ha malentendido mucho tiempo, que ya lo hemos hablado, pero lo repito, cuando hablamos de que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo, muchas veces el paradigma antiguo, cristiano, es que vos estás y que el enemigo no va a poder entrar. Es decir, como que las puertas es la puerta de tu casa, que somos la iglesia y el enemigo no va a poder entrar porque vamos a permanecer. Pero ese no es el pensamiento, ese es un pensamiento de resistir a un enemigo que quiere entrar por la puerta. Es las puertas del Hades, es decir, las puertas del infierno. De Dios es tan fuerte el infierno, claro, el infierno, si lo visualizamos el infierno como una casa, el infierno tiene una puerta y la iglesia va avanzando y rompe toda puerta del infierno y hace destruir y hace huir al infierno mismo. Por eso las puertas del Hades no pueden prevalecer contra una iglesia que va avanzando y va haciendo retroceder las tinieblas. Ese es el pensamiento que Dios está hablando a través de su palabra. Claro, si vos ves, esto es como que en realidad no es que soy yo el que tiene miedo, Él es el que tiene que tener miedo. Es tremendo porque desde ese lugar vos te parás desde otro lugar. Uno puede, no es lo mismo decir, sí, vamos a resistir porque el enemigo está como león rugiente, pero resistimos y estamos acá. No, ¿qué resistimos? Él tiene que resistir. Porque la luz es la que hace huir a las tinieblas, no las tinieblas hacen huir a la luz, ¿no? Y esto es fundamental entenderlo desde acá. ¿Por qué? Porque te posiciona en la fe desde otro lugar. Te posiciona en la fe desde otro lugar. Y esto es clave. A ver, cuando nosotros estamos en distintos lugares, sea una empresa, sea un trabajo, sea un colegio, la mayor autoridad en ese lugar no es ni el director, ni el jefe, ni el dueño, es la iglesia. Somos nosotros. Nosotros somos los que portamos la mayor autoridad en todos los estamentos que estemos. Esto es fundamental poder comprenderlo, no lógicamente porque soy un capo, sino porque porto... Claro. Sino la responsabilidad que tenemos, ¿no? Bueno, creo que siempre hay una vuelta, hablar con Carlos, mi hermano, una vuelta, ¿no? Dentro de lo que estás hablando, ¿no? De la autoridad. Sí. En este nuevo momento, cuando estaba trabajando, empecé a notar como que sabía, como que mi jefe no lo sentía yo activo. Le empecé a preguntar a Dios. De repente, ahí nomás, en la noche, un sueño, donde él iba y el vehículo, la rueda, estaba pinchada, estaba empantanada. Así que me despierto ahora y empiezo a orar a favor y a destrabar eso. Sí. Ahí nomás, los otros días, todo lo que yo venía necesitando, todo eso. Como para... Claro. Pero, o sea, es una experiencia que Dios me permitió tener. Exactamente. Bueno, pero vos fíjate, si la iglesia no entiende la autoridad que tiene, lo que hace es criticar. No, en el trabajo un desastre, no hacen nada. Bueno, ¿qué estás haciendo vos que tenés la mayor autoridad?
No, pero ¿yo qué puedo hacer El tema es si... que no lo sabe. Claro, ¿yo qué puedo hacer si soy un peón? ¿Qué es lo que te dice? No, yo no puedo hacer nada. Si el jefe no hace eso, yo no puedo hacer... ¿Cómo que no? Vos podés hacer. Si vos te parás en la identidad que vos tenés, vos orás, vos declarás, las cosas empiezan a mover. Y nosotros lo hemos visto, yo lo he visto en innumerables veces. Cuando yo entré al conservatorio que estuve un año trabajando, los testimonios que yo tuve de, no, desde que vos llegaste pasó esto, no, desde que vos llegaste pasó esto, pasó esto, no se juntaron, los docentes no se juntaron nunca, y vos viniste y pues yo, a ver, no soy yo, lógicamente, es la presencia y lo que Dios hace cuando nosotros intervenimos. Sería, como para que se entienda más claro, como en aquellos años que trasladaban el arca de determinado lugar y en ese lugar sucedía transformación. Exactamente. Pero hoy lo visitamos nosotros cuando vamos a una casa de un amigo Exactamente. que no tiene a Cristo, cuando vamos a un determinado lugar, eso genera. Exactamente. Cuando trajeron el arca, David tuvo temor por lo que pasó se me fue el nombre, que falleció y dejó la casa en Obed-edom. Y dice que estuvo, creo que 6 meses, y lo que prosperó ese lugar era impresionante. Entonces ahí David dijo, no, traigan el arca para acá, porque yo la quiero acá, ¿no? Y esto es lo que simboliza justamente que en este tiempo vivimos con ese arca acá adentro, pero se activa a través de una identidad, a través de una fe y a través de un crecimiento. Porque sabe que a mí me pasó también algo grandioso, ¿no? De parte de Dios, ¿no? Una vez yo fui a visitar a una hermana que tenía una peluquería. Y nosotros podemos marcar la diferencia entre el que no es creyente o aquel que supuestamente dicen que son creyentes y no comienzan nada. Bueno, continuamos. Versículo 20. Acá donde comienza la tercera sesión. Dice, versículo 20, entre los que habían subido a adorar en la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Y acá lo que contesta Jesús, que ahora lo que contesta Jesús es como que parecería como que está desenfocado, porque le dijeron, te quieren ver unos griegos, que no era lo que lo iban a matar, pero Jesús interpretó de que se había cumplido un tiempo, y miren lo que contesta. Y quiero desarrollar esta contestación porque acá hay mucha, pero mucha riqueza. Dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado, es decir, Jesús mismo, afirmó Jesús. Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, en cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Una contestación tremenda, con muchísima riqueza, que quiero empezar a desarrollar acá algunas cuestiones interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque acá vemos que no solo Jesús está hablando de su vida misma, es decir, si Cristo no hubiese muerto, no hubiésemos nosotros tenido este reino, no hubiésemos existido, ¿no? Por eso dice, si el grano no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Él necesitaba morir, ¿no? Pero también estaba estableciendo un principio aplicable para todos, de ver a la vida como lo que realmente es, para asegurarnos de tener la verdadera vida, que es la vida eterna. Es decir, vamos a leer estos dos versículos, en dos versiones distintas, como para poder tener mayor comprensión de lo que Jesús está explicando acá. En Palabra de Dios para Todo, dice lo siguiente, el versículo 24 y 25. Dice, te digo la verdad, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. Fíjense qué interesante, sigue siendo el mismo. Esto lo hablaba para él, pero también es para nosotros. Nosotros no podemos pretender una transformación si nosotros no morimos. Por eso, si no mueres, si no hay una muerte previa, vos seguís siendo el mismo. Y Dios no quiere que vos seas así vos mismo. Ahora, si cae en la tierra y muere,
produce muchos granos. Versículo 25, el que ama su vida la perderá, pero el que no se aferre a su vida, me gustó esta expresión, el que no se aferre a su vida en este mundo, la salvará. Ven que acá hay un principio pero muy poderoso. La salvará, tendrá vida para siempre. Y otra versión, MSG, también dice lo siguiente. Escuchen atentamente. A menos que un grano de trigo sea enterrado en la tierra, muerto para el mundo, nunca será más que un grano de trigo. Acá le agrega muerto para el mundo. Nunca será más que un grano de trigo. Pero si se entierra, brota y se reproduce muchas veces. De la misma manera, cualquiera que se aferre a la vida tal como es, la destruye. Pero si la deja ir, la tendrá para siempre. Una vida real y una vida eterna. Y qué interesante esto, porque acá hay algo que es fundamental que tenemos que entender, y es que nosotros vivimos en un sistema en cual hay una cultura establecida. Una cultura, la palabra cultura proviene del latín que significa cultivo, cultus, que viene de cultivar. Es decir, nosotros vivimos en este sistema donde se ha gestado una cultura a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, se viene gestando y se viene afianzando una cultura que justamente todo lo que afirma esta cultura es contrario a esto que Cristo nos está enseñando. Es decir, esa cultura, el sistema en que vivimos, que lleva siglos cultivando en el ser humano, ¿qué cultiva? Cultiva un sentido de aferrarse a esta vida. Lo contrario a lo que Jesús nos está pidiendo. Un sentido de taparnos los ojos frente a la vida verdadera, la vida eterna, la que se consigue solo muriendo a nuestra vida egoísta. Un sentido de consumismo extremo donde engaña al ser humano haciéndolo que corra a una liebre de mentira que nunca termina alcanzando. Y esto quiero que tratemos de verlo en lo espiritual. Yo se los grafico en lo natural, pero en lo espiritual pasa lo mismo. No sé cuántos vieron una carrera de galgos. ¿Vieron una carrera de galgos? La carrera de galgos, hay en el costadito una liebre de mentira, que empieza a disparar la liebre, y esa liebre lo que hace es estimular el instinto natural que tienen los galgos y empiezan a correr algo que nunca lo van a terminar de alcanzar. Y que ni siquiera es real. Y que ni siquiera es real. Y eso es lo que pasa con el sistema mundano que nosotros vivimos y la cultura en la que vivimos. El ser humano es engañado porque está persiguiendo algo que no existe y aferrándose a algo que no existe. Ahora, eso pasa porque el sistema y la cultura está armada ¿para qué? Para incentivar lo que naturalmente está en el ser humano, que es el pecado. Internamente tenemos un pecado, por eso Jesús nos llama ¿a qué? A morir a ese pecado, a morir a esa naturaleza, a no aferrarnos a esta vida para poder estar afianzados a la otra. Eso naturalmente es lo que va gestando esta cultura, ¿no? Que hace que nosotros vivamos de frustración en frustración. Y qué bárbaro, porque la vida de Cristo, esta vida que tenemos en Él, puede generar una cultura, pero la cultura no puede generar en nosotros vida. Entonces, qué importante esto es del dónde estoy posicionado, desde qué lugar es que yo estoy viviendo mi vida, si condicionada desde este sistema o si desde lo que Cristo hace y dice por cada uno de nosotros, ¿no? Tremendo. Tremendo, Qué sí. bueno. Y bueno, volviendo a esto, lo del versículo, es muy lindo esto que dice Jesús, porque cuando Él se refiere a la muerte, no se refiere a la muerte como una derrota, ¿no? Es increíble ver cómo Él expresa esto, Él está declarando su muerte, ¿no? Que próximamente va a suceder. Sin embargo, Él
él la relata como una victoria, ¿no? Hacia el pecado y hacia el gobierno de este sistema, ¿no? A que más allá de que aparentemente no esté todo controlado, Dios tiene todo bajo su control, ¿no? Debido a esa victoria eterna de la cruz, ¿no? Que la ganó Jesucristo mismo, ¿no? Ahora, quiero cerrar esto Sí. de la cultura, ¿no? Porque vivimos en una cultura donde todo el tiempo incentiva al pecado que mora en nosotros para no llevar a cabo el pedido de Jesús de no aferrarnos a nuestra vida. Por eso cada día debemos recordarle a nuestra alma, al alma nuestra, que no necesita nada. Cada día debemos recordarle que estamos completos en Cristo. Sí. Cada día debemos recordarle de que la plenitud no está en alcanzar una liebre y que esa liebre es ficticia. Y eso es cada día. Eso es cada día. Nuestra alma no se cansa de pedir, de pedir y de pedir y quiere convencernos que necesitamos esto o aquello. Pero es mentira. Sí. Es todo un engaño del pecado y de este sistema y de esta cultura consumista que nos quiere arrastrar. Por eso es fundamental. Es fundamental porque y tenemos que identificar cómo mañana, cuando me levante o pasado, ya algo se va a instalar en mi mente o en mi pensamiento de que necesito tal o cual cosa para generar una saciedad, para sentirme ahora satisfecho. te llega la notificación, tal cosa, vos decís... Y eso es un engaño. ¿Por qué? Porque vas a ir en busca de eso y no te va a saciar eso. Por eso esto está totalmente relacionado con lo que hablé el domingo, ¿no? De Jeremías 2, que Jesús le dice al pueblo, 2 pecados son los que cometieron ustedes. ¿Por qué? Porque se apartaron de mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para ustedes cisternas rotas que no pueden retener el agua. Es decir, buscaron saciarse en algo que no soy yo y terminaron muriéndose de hambre. Y lo que ustedes hicieron y crearon ni siquiera les sirve, ¿no? Porque no les sirve. Y viven en una necesidad de estar saciado todo el tiempo. Es decir, el ser humano que no está en Cristo está en un vacío constante porque vive con esa necesidad no saciada. Por eso, qué importante es poder comprender esto que está acá Jesús explicando. Lo que estás explicando, Pastor, hoy la reflexión que compartías hoy en la mañana en el grupo, porque Jesús sacia, ¿cierto? Sacia, pero nos sacia todo bien, todo bien. O sea, si nosotros comemos una vez nada más de Cristo, el resto de la semana le vamos a querer poner cualquier cosa. Claro. Deporte, actividades. Exactamente. De todo le vamos a querer poner para tratar de saciarnos. Pero cuando logramos día a día alimentarnos, nutrirnos, hay cosas que ya decís, ni siquiera te van a mirar noticias. Exactamente. Porque el problema es cuando la mente empieza a quedar un poquito desocupada y lo que no te hace noticias. Exactamente. Pues hay una canción vieja que dice, ayer ya pasó, te necesito. ¿La escucharon? Espíritu Santo. Es decir, hay una necesidad constante de Dios todos los días. No podemos decir, no, pero ya ayer tuve una reunión espectacular. Hoy me tengo que enfocar de nuevo. Por eso, el que quiera seguirme debe tomar su cruz cada día. No es el fin de semana, no es el domingo, ¿no? Lógicamente que en la medida que vas creciendo, vos vas teniendo mayor discernimiento, te va costando muchísimo menos. Yo les puedo asegurar que nosotros no es que estamos libres, todo el que piense este filme, mire que no caiga, pero ya identificás, ya te conocés, ya sabés para dónde viene y automáticamente ya te enfocás mucho más rápido. Antes por ahí tardabas 4 días en enfocarte, ahora en un rato te enfocás, pero no es que no te tenés que enfocar. Todo el tiempo te tenés que enfocar porque hay un alma que quiere gobernar, quiere ahí tomar la a veces rienda. tiene menos fuerza. Que ese es el crecimiento. ¿Cuál es el crecimiento del cristiano? Que el espíritu gobierne mucho más que el alma. Ahora, el alma esa no va a morir nunca. Siempre va a querer sobresalir sobre el espíritu.
Ahora, si el espíritu está bien alimentado, siempre va a poder gobernar sobre ese alma que está totalmente alimentada de una manera indirecta. Cuando agarras el celular, cuando escuchas la noticia, cuando vas al supermercado, de una manera indirecta está siempre, tanto sea exteriormente como interiormente por el pecado que pone en nosotros. Porque no olvidemos que la palabra de Dios dice, ¿de dónde nacen las guerras? ¿No nacen de adentro tuyo? De las propias concupiscencias, de lo propio que nace de acá, que el pecado que está dentro tuyo, desde ahí nace. Y qué tremendo, ¿no? Porque este año que estamos hablando de la nueva humanidad, ¿no? Esto de poder crecer en Cristo y qué sé yo, y esa nueva humanidad responde a una naturaleza que debe ser alimentada constantemente, ¿no? No decir, bueno, soy una nueva creación en Cristo, lo viejo ya pasó y lo demás, bueno, que siga su curso, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de que día a día debo esforzarme, ¿no? No se trata de vivir en esta cultura del, bueno, voy a la reunión, hago esto, hago lo otro, no es entrar en una nueva cultura, la nueva humanidad, ¿no? Es vivir conforme a la esencia de Cristo mismo en nosotros. Pero para que ese Cristo empiece a gobernar todo lo que soy, primero que debo rendir todo el tiempo mi voluntad a Él. No decir, no tengo que ser yo la que está ahí tratando de hacer fuerza, sino dejar que Él realmente tenga el espacio para gobernar. No es que, bueno, esta área Dios me está ayudando y solamente esa área y el resto, no, yo tomo mis propias decisiones. No se trata de eso, ¿no? Sino de que día a día vaya creciendo en Él, ¿no? Así es. Continuamos, versículo 26, dice, quien quiera servir, acá donde termina este mini discurso, Jesús lo termina en este versículo, y le dice, bueno, quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. 25, a quien me sirva, mi Padre lo honrará. El versículo 26. Sí, no, en el 25 que leíamos recién pensé que habías terminado, que no había terminado el 25. El 25, ¿no? Que recién hablaba esto del amar su vida, ¿no? El que ama su vida la perderá. Esto del poder tener en cuenta de que Jesús se refiere, o sea, su intención es de que no es que el que ama su vida respecto del cuidado de cada uno, sino desde el que ama su vida es el que ama todo esto que recién hablaba el pastor, ¿no? Esto del sistema en el que uno vive, la cultura en la que uno vive, ¿no? Y el espacio que uno tiene, ¿no? El que se aferra a eso se refiere, no que yo digo, no, bueno, total, tengo que amar a Dios, no me cuido, no como corresponde, no me hago los chequeos médicos. Claro, está todo hablado en el mismo contexto. Hablado intencionalmente en poder tener en cuenta esto, ¿no? Debo cuidarme porque la vida de Cristo debo expresarla en todo momento y todo lugar, ¿no? Pero esto del renunciar al amor de todas estas cosas. Yo no puede mi vida o mi estado de ánimo pasar por un mate, por un iPad, por un, no sé, por un libro, por una situación. Mi vida tiene que estar pasada o tamizada constantemente por Cristo. ¿Y qué pasa si me está pasando eso? Simplemente lo reconozco y sigo avanzando. Para poder cambiarlo. Si no reconozco un error, no lo puedo cambiar, porque no es un error. Recuerden que el mensaje del domingo lo terminé con esto. ¿Por qué Dios manda a Jeremías, en el capítulo 2, a decirle todo lo que le dijo al pueblo? Porque estaba esperando que vuelva. Es decir, ¿por qué se lo dijo? Porque estaba esperando que se arrepienta para abrazarlo de vuelta. Entonces, nunca perdamos de vista eso. Todo lo que Dios nos habla y todo lo que Dios nos dice no es para generar un castigo, no es para decir, bueno, esta es la consecuencia por todo lo que dice, no es para hacernos reaccionar, simplemente. Pero nunca vamos a reaccionar si siempre nos justificamos. No, pero la economía de este país, no, porque el clima de Caleta Olivia, no, porque el diente, porque la situación y porque mi celular ahora no tiene no sé qué. Y mi vida, si mi vida está sustentada en eso, es que en realidad estoy haciendo lo contrario que Jesús me dijo. No te aferres, no ames este mundo. Y amar las cosas de este mundo es esto. Porque vos decís, no, bueno, yo no tengo vicios, yo no sé, no fumo, no tomo, no sé. Sí, pero si no tenés internet, te morís. Si no tenés el celular cargado, te morís. Si no tenés a tu amigo de todos los días, si no tenés a tal cosa, si no tenés algo material que te dé la satisfacción, si no estás amando claro. Si no vas a pescar,
entender esto, ¿no? De que si hay algo externo que no sea la vida de Cristo, me está quitando el sueño, me está generando tiempos de enojo, me está desenfocando de lo importante, eso es aferrarse a este mundo. Y vos decís, no, pero estoy hablando de la internet, no, pero estoy hablando del orden de mi casa, no, pero estoy hablando de ir a pescar, estoy hablando de cosas normales que a cualquiera le puede pasar y estás enloquecido. No, no, es que estás amando más el mundo. ¿Por qué? Porque está gobernando tu estado de ánimo, está gobernando tu vida. Entonces, hacia eso es de lo que Jesús nos dice, ¿no? Porque todos tenemos distintas maneras de vivir y de experimentar a Cristo. Entonces todos tenemos también esa distinta interpretación de lo que es la realidad. No, yo tengo que tener esto así o tengo que tener esto así. Y en realidad es que estás amando más a eso que a Dios. ¿Por qué? Porque estás perdiendo el tiempo en no pasar tiempo con Él, en no contemplarlo, en no orar, o en no asistir a una reunión porque tenés que, no sé, tal cosa. ¿Se entiende? Esas cosas que parece que fueran pavadas o que son cosas sin sentido, que en realidad están gobernando mi vida, ¿no? Entonces, por eso la importancia de ir a Cristo y decirle, Dios, fíjate qué es lo que está mal en mí. Y haceme dármelo cuenta. Porque, como recién decíamos, si yo no reconozco que esto es un error, no lo puedo cambiar. Yo si borro algo en mi cuaderno que está escrito, es porque veo que está mal escrito. Si no, no lo borro. ¿Se entiende? Entonces, si yo no lo reconozco como error, nunca lo voy a cambiar, ¿no? Entonces, entender de que el Espíritu Santo nos puede dar esa luz para que nosotros podamos verlo. Versículo 26. Entonces termina esto diciendo, quien quiera servirme debe seguirme, ¿no? Ahí es donde termina el discurso Jesús. Siempre, fíjense, desde el principio de Juan 1, todo el tiempo hubo siempre Jesús hablando a los discípulos que era imposible creer en Cristo sin seguirlo, ¿no? Todo discípulo debe seguir a Jesús y todo lo que implica seguir a Jesús. El seguir a Jesús es esto que estamos haciendo. El creer en Jesús es creer y quedarte en tu casa. El seguir a Jesús es seguir creciendo, es seguir avanzando, es seguir buscando. Esto es seguir a Jesús. Por eso nosotros creemos tan importante el hecho del discipulado, que es fundamental. Si nosotros no nos discipulamos, si nosotros no avanzamos, no crecemos, nosotros estamos aceptando un evangelio incompleto. Porque en todo momento, fíjense, no dice, bueno, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera servirme, que crea en mí. No, el que quiera servirme, me tiene que seguir. Tiene que estar dispuesto a seguirlo. Tiene que seguirme, es decir, tiene que estar aprendiendo, creciendo, avanzando, todo el tiempo. No es opcional, ¿no? Eso está más que claro en muchísimas de las partes. Ahora, a partir del 27 comienza ya otra sección, podríamos llamar la sección número 4, que es cuando el Padre glorifica a Jesús, ¿no? Y ese llamado. Ahora dice Jesús, ahora mi alma está angustiada. Lógicamente, el alma está angustiada porque no quiere ir a donde tenía que ir. Fíjense cómo estaba el alma de Jesús, cómo estaba angustiada. Angustiada porque Jesús la estaba gobernando y le estaba diciendo, vos no hacés nada de lo que vos querés. Yo soy el que voy a gobernar, Dios es el que gobierna mi vida para su propósito. El alma estaba completamente angustiada. Ahora, ¿qué voy a decir? Padre, salvame de esta hora, si precisamente para afrontar esta hora yo he venido, dice. ¿Qué voy a decir? ¿Que me salve de esta situación si en realidad yo vine para esto? Está hablando Jesús, ¿no? Versículo 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Y se oyó en ese momento desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo, ¿no? Ahí donde se escuchó una voz como de trueno mientras estaba Jesús con los discípulos hablando, una voz audible del Padre diciendo, yo lo he glorificado. Una voz desde el cielo se escuchó. ¿Por qué? Porque las multitudes, el 29 dice, la multitud que estaban allí, que oyó la voz, decía que había sido un trueno. Como vino desde arriba, pensaron que había... Otros decían que era un ángel que estaba hablando. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. Y podríamos decir que esto que está hablando acá, ¿no? Ya lo he glorificado. Ya lo he glorificado y volveré a glorificar lo que está hablando el Padre. Podríamos decir que, ¿qué es lo que glorificó? ¿Cómo lo glorificó a Cristo?
Bueno, acá hay dos puntos de vista distintos. Un punto de vista es que lo ha glorificado al respaldarlo a través de todas las señales milagrosas que venía haciendo. Otro punto de vista que lo ha glorificado cuando audiblemente también habló cuando se bautizó y dijo, este es mi hijo amado en el cual, de esa manera también dio testimonio. Dio testimonio, ¿no? Eso no dice exactamente a qué se refiere, pero pueden ser casi seguro una de esas dos. Que estas son las tres veces que la voz del Padre se escuchó audiblemente en la vida de Jesús, son justamente el bautismo, esta parte de acá, y después en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan que ahí también? Y cuando dice, lo volveré a glorificar, en el futuro, se puede estar refiriendo a la resurrección, ¿no? Recuerden que cuando resucitó Cristo, la tierra tembló, se abrieron los sepulcros, empezaron a caminar los muertos, era la tarde y se oscureció todo el cielo, el velo se rajó de par en par y los que estaban ahí, ¿qué dijeron? Verdaderamente este era el Hijo del Hombre, era el Hijo de Dios, miren lo que pasó acá, ¿no? Tremendo, no deja de ser una glorificación a Cristo por lo que había pasado, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? ¿Venimos bien? Dentro de lo que compartiste, a mí siempre me llamó la atención, la primera vez que lo leí, ¿no? Que se habían abierto las tumbas. Tremendo. ¿Sabes cuánto estaban enterrados? Sí. ¿Y cómo caminaron? Porque no dice que hubo una reconstrucción de los cuerpos, empezaron a caminar los muertos, yo creo que los huesos caminando, fue algo sobrenatural lo que pasó ahí, ¿no? Pero bueno, tenía que ser algo sobrenatural porque el autor de la vida había muerto, ¿no? Había muerto. Entonces, lógicamente, algo tremendo, ¿no? Que bueno, ¿qué habrá pasado, no? ¿Qué habrá pasado? Que el autor de la vida muere en ese tiempo donde no se sabe bien a dónde fue, pero los muertos resucitaron. Es decir, algo que dicho sea de paso, no sé si saben que se va a estrenar La Pasión de Cristo 2, que es la resurrección. La resurrección, porque la 1 era solo la muerte. Que también la produjo Mel Gibson. Así que la idea es poder organizar y nos vamos toda la congregación a verla en el cine, cuando salga. Así que ya después vamos a ir avisando. Sí, eso va a ser tremendo. Muy bueno. Bueno, ahora viene un tema bastante... ¿Querías decir algo, no? Sí, no, la importancia de esto, ¿no? De que cuando en el versículo 29, porque no importa la versión que leamos, ya está chequeado, pero si lo quieren volver a leer, la multitud que estaba ahí decía, unos decían que se oyó un trueno y otros decían que un ángel habló, ¿no? Y por otro lado tenemos a Jesús que les dice, en realidad esto es para que ustedes lo sepan, ¿no? Y cómo unos pudieron entender y otros no, ¿no? Y por ahí yo pensaba, ¿no? En esto de que Dios siempre se muestra y se evidencia a sus hijos de una manera sobrenatural, ¿no? Entendiendo de que hay riquezas bíblicas que vos decís, ¿cómo puede ser que lo pude ver y qué sé yo? Y tiene que ver con la expresión de la vida de Cristo en nosotros, ¿no? No es que, somos más genios, ¿no? Sino que es la evidencia de ese espíritu que se hace real en nosotros, ¿no? Y que vos decís, bueno, el de al lado mío lo leyó, se lo sabe todo de memoria, hasta se lo aprendió y no entiende ni a qué refiere, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Hoy a la tarde cuando releía pensaba en esto, ¿no? Pensaba en esto, ¿no? De que cómo Dios se evidenció para algunos y otros sí escucharon algo, pero un trueno, no sé qué será, ¿no? Es como que eso que vos decís, ¿pero no escuchaste lo que dijo? No. Y vos decís, sí, pero fue como un estruendo. Y tiene que ver con esto de la revelación de su vida, ¿no? Me parece que va más por ese lado, ¿no? Porque por el tema de que por qué unos entendieron y por qué otros no, ¿no? No todos estaban preparados. Esas cosas la que conversión de Saulo igual. Los que estaban al lado de él dijeron como que pasó algo y Saulo escuchó todo, o sea, ¿por qué me estás persiguiendo? O sea, y los de al lado, es verdad, porque los de al lado dijeron, parece que un ángel le habló o algo, porque y ni siquiera vieron que estaba
¿no? Y Esas- son misterios, esos son misterios de misterios Dios que sin duda yo creo que no es de una manera arbitraria. Yo No. creo que algo en el corazón del ser humano tiene una percepción mayor para lo espiritual que otro. Sí. Pero bueno, esos son... Bueno, ahora los próximos 3 versículos son bastante difíciles de explicar, así que abróchense los cinturones. ¿Están listos? Dice, versículo 31. 31. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Bien, a ver, empezando de atrás para adelante, se entiende claramente que acá Jesús estaba hablando de cuando yo sea levantado de la tierra, estaba hablando del madero, de la cruz, ¿no? Atraeré a todos a mí mismo, se refiere justamente que a través de la muerte iba a poder generar el reino. Es el momento, ¿no?, de la victoria para que todos puedan conocerlo, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero acá lo que es por ahí un poco más complicado es esto que dice, el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Entonces, primera pregunta, ¿quién sería el príncipe de este mundo? Satanás, el diablo, ¿no? Si dice va a ser expulsado, significa que en ese momento presente donde Jesús lo estaba hablando, no tenía dominio. Va a ser expulsado, está hablando de un tiempo futuro. Ahora, no es casualidad que en este contexto donde Jesús habla de que va a ser expulsado, inmediatamente habla de su muerte y de que él va a ser levantado. Que también lo habla, ¿no? En tiempo futuro, ¿no? Por Está eso, como todo en el mismo por hilo, eso digamos. acá yo voy a decir cuál es mi punto de vista, pero pueden encontrar otra línea de pensamiento futurista donde lo ve desde otro lugar. Es decir, yo considero y estoy totalmente convencido de que toda victoria sobre el infierno se gestó en la cruz del Calvario. Ahora, hay otras personas que dicen de que el enemigo sigue siendo el acusador de los hermanos y sigue ejerciendo poder y autoridad hasta que se termine absolutamente todo, hasta que Cristo vuelva. Ahora, contradice varias partes de la palabra y quiero ir directamente a Apocalipsis, para irnos al argumento futurista, ¿no?, de la otra línea de pensamiento. Si nosotros leemos Apocalipsis 12 habla de una mujer que da a luz un hijo, que esa mujer es Israel, que el hijo es el Mesías, el Salvador. Habla de un dragón escarlata que arrastró la tercera parte de las estrellas, es decir, los ángeles, los demonios en la rebelión de Satanás. Después de Ahora, cuando llega al versículo 10, dice, luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Punto acá. Acá donde nos tenemos que nosotros hacer una pregunta. Bueno, ¿cuándo llegó la salvación? ¿Cuándo llegó el poder? ¿Y cuándo llegó el reino de nuestro Dios? Vuelvo a decir. Ese han llegado. Acá está hablando en el presente, ¿no? En presente. Es decir, esto llegó justamente cuando Cristo murió y resucitó y ascendió. Esa obra consumada de la cruz hace de que ha llegado ya la salvación, ahí donde nosotros recibimos salvación. Ha llegado ya el poder, ahí donde el cristiano recibe poder. Ha llegado ya el reino, ahí es donde se gesta el reino y donde comienza el reino, ¿no? Ahora dice, ha llegado ya la autoridad de su Cristo. ¿Cuándo comenzó la autoridad? Esa es la autoridad. Aunque, lógicamente, que en el final de los tiempos ya el enemigo no va a existir, pero Cristo no va a tener autoridad mañana. Cristo tuvo autoridad a partir de la cruz, ¿no? Ahí donde tiene autoridad. Ahora sigue diciendo, porque ha sido expulsado en tiempo pasado
porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Acá está clarito donde habla en el pasado, justamente, que ese acusador que nos acusaba delante de Dios día y noche, ya fue expulsado del lugar donde tenía libre acceso. Y ese libre acceso lo vemos con Job, ¿no? Se presentaron todos los ángeles y apareció también Lucifer de rondar la tierra y de verla, ¿no? Es decir, tenía un lugar de acceso. A partir de Cristo, ese lugar ya no lo tienen más, ¿no? Y el versículo 11 también dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, es decir, los han vencido a través del nuevo pacto. Este nuevo pacto, que es en su sangre, nosotros todos somos inmersos. Y por el mensaje del cual dieron testimonio, ese mensaje del cual dieron testimonio a través de su propia vida, somos cartas leídas, no valorando tanto su vida como para evitar la muerte. Fíjense, esto tiene un correlato exactamente con Jesús lo que dijo. No se aferren las cosas de este mundo. ¿se entiende? No valorando tanto su vida como para evitar la muerte. Es decir, en Cristo estamos, todo lo demás. Qué interesante, y no es para, a ver, me voy un cachito como para poder desarrollar esto, no me estaba entre leer todo Apocalipsis 12, pero nos íbamos recontra del tema, pero después léanlo, que está muy interesante, porque a veces pensamos que Apocalipsis 12 habla solamente del final de los tiempos y hay un montón de cosas de Apocalipsis que se cumplieron, ¿no? Tienen que ver con esto. Pero bueno, no quiero entrar en ese tema. Continuamos. ¿Claro? ¿Alguna pregunta? En esto por ahí también se derrumba todo lo que es con la parte de supersticiones. Sí. O la guerra espiritual que se arman por ahí las combinaciones, o se derrumba también de echarle toda la culpa al diablo, cuando a los sumos al diablo puede tirar un susurro, una mentirita, nosotros se la queremos creer o no creemos, pero no se le puede dar valor y autoridad a alguien que fue ya vencido y realmente no tiene dominio sobre los hijos de Dios, porque no tiene ningún dominio. Exactamente. Sí, me re gusta porque como que antes me enseñaba como que el juicio iba a venir, ¿no? Bueno, esta versión futurista, ¿no? Pero como que eso era más general, en todos lados se escucha eso. Y o sea, el juicio vino cuando vino Cristo. Claro. Sí, como re loco. Y hasta esto último que dice, que Él atrae a todos sus hijos. O sea, ya Él resucitó, como antes de su muerte, su resurrección, todo. Ya cuando Él resucitó, empezó a traer a sus hijos. Nosotros fuimos atraídos por Él, ¿no? Y eso va a seguir pasando, ¿no? Sí. Pero me mata eso porque es re claro. Aparte está, a ver, no sé ustedes, pero yo lo veo tan claro, está re claro en la palabra de Dios, ¿no? Pero pasa, convengamos que siempre vende más se viene el anticristo, el mundo está por estallar y meterte en la película de Hollywood, a todos nos gusta, todos somos medio fantasiosos, entonces nos encanta. Pero no, y el miedo a que, bueno, tenés que venir acá porque si no te va a pasar tal cosa. Y uno no tiene que seguir a Dios por miedo, tiene que seguir a Dios por la vida que Él nos imparte, ¿no? Porque ahí recién leíamos en Apocalipsis, ¿no? La salvación, el poder y el reino de nuestro Dios ha llegado, ¿no? ¿Y cuándo? En ese sacrificio de la cruz. No es que va a llegar algún día, no. Hoy, si no, estaríamos mintiendo diciendo de que Dios es el que gobierna todas las cosas, si no estaríamos mintiendo que Dios es el que gobierna inclusive en nuestras propias vidas, ¿no? Entender de que Jesús, cuando en varias ocasiones lo ha mencionado, ¿no? Esto de constantemente diciendo de su muerte como una victoria, ¿no? Y esto de que todos van a ser atraídos hacia Él, tiene que ver con este sacrificio de amor, que nadie lo haría, y nadie en la historia lo ha hecho por nadie. Solo Cristo, y es quien nos dio la vida a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, entender de que la soberanía de Dios no está sustentada por ningún hecho natural, sino por lo que Él determina, ¿no? Y en el tiempo adecuado, ¿no? Porque ahí vemos a Jesús como va en cada tiempo, en cada momento, dosificando esto de lo que Él iba a hacer, ¿no? Esta gloriosa victoria, ¿no?
Exactamente. Bueno, no sé si adelantar bastante o Eh. hacemos una tercera parte. Bueno, faltan unos cuantos versículos. Son y 10. Sigue diciendo, de la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dice que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Y quién es ese Hijo del Hombre? Claro, ellos veían a ese Cristo, pero no veían a ese Jesús, pero no veían el Cristo eterno, ¿no? Bueno, lo que pasa es que era una constante en esto que Dios le hablaba, Jesús le hablaba desde la eternidad y todos decían, no, pero, ¿no? Y todos empiezan a cuestionar. Por eso la importancia de poder decirle, Dios, déjame ver lo que vos querés que vea, déjame oír lo que vos querés que oiga, y no lo que mi mente procesa como que lo que está sucediendo o mis ojos natural pueden ver. Porque en más de una ocasión a Jesús cuestionan los dichos de él, porque ¿cómo va a ser esto, no? No, y cuando habló del templo, ¿no? En 3 días, esto, ¿no? Ay, pero si 45 años, ¿cuánto que tardaron en construirlo? ¿Qué lo vas a hacer en 2 días, no? O cuando le habla, constantemente Jesús les hablaba de este Cristo eterno, ¿no? Tratando de que todos puedan llegar a conocer esto, pero no todos estaban preparados. Entonces, ¿qué hacían? Empezaban a cuestionar. Por eso la importancia de nosotros, a medida que vamos creciendo en el conocimiento de su vida, no dejemos que los agentes externos limiten lo que Dios deposita en nosotros. Porque siempre vamos a tener eso que te dicen, no, pero no sé qué, y porque ellos a Jesús mismo lo cuestionaban. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Pero cómo vas a decir eso? ¿Y quién es este hombre? Y lo tenían enfrente y él constantemente les hablaba. Por eso cuando queremos entender las cosas espirituales desde una mente natural, No, automáticamente cortocircuito y no llegás a ningún lado. Por eso vemos personas que estuvieron toda la vida tratando de entender, pero cerrados con una mente, porque Claro. Fíjense, dice, de la ley hemos sabido. ¿Por qué? Pues se la pasaron estudiando. Estudiando. De la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. Y era verdad, el Cristo iba a permanecer para siempre. El tema es que ellos no lo reconocieron. No veían esa muerte como la victoria eterna que vemos hoy nosotros. Saben que lo vimos después, ¿no? El cuadro terminado, tal vez es más fácil para nosotros, ¿no? Todo. El cuadro terminado. No fue No, es verdad. Hoy en día, Sí. se habla cada conflicto y hay personas que no quieren aceptar eso y no quieren entrar en la lucha interna y después prácticamente se dejan de congregar. O sea, Sí, y no solo. Claro, pero porque empiezan a ver con sus ojos naturales. Voy a decir, esto de dejarse congregar, no, porque el pastor estaba de remera en vez de estar de corbata. ¿Se entiende? Entonces empiezan a ver con los ojos naturales, en vez de ver como Jesucristo nos dice, ¿no? Desde lo eterno. El pastor tiene gorra. Ah. Bueno, pero es así. Sí, yo siempre tomo el ejemplo del día de la Biblia. La verdad que pasaban todos los pastores trajo y corbata y que va a pasar el pastor, no sé, Gonzalo, el pastor Germán, ataca. Y cuando pasó el pastor que estaba de jogging, ya estaba con un equipo de gimnasia. Nos quedaron mirando como, yo quedé desubicado, ¿cómo? O sea, nada que ver, viste que a esa estructura, viste, que todavía no se rompe esa de que si no va de traje y corbata, no, vos podés predicar igual sin traje y corbata. Por eso la importancia de entender a Cristo. Sí. Mismo en la cotidianidad, por eso te digo, esto que dice Gise es muy real, ¿no? Porque a veces sucede, no me saludó, no me mira, y a veces... Aparte, por ahí pasa, ¿cierto? Si uno que por ahí habla normal, con otros tiempos, por ahí determinada persona, por ahí tienen un carácter medio duro de manejarse y por ahí hablar y sin darse cuenta, lastimar. Pero producto de la persona que lastimada, no pasa nada. Sí. Entonces, eso inclusive, esas pequeñas cosas, hace que las personas igual retrocedan. Salvo que llegue y lo puedas hablar, que se vaya a normarle un poco, sanarle un poquito acomodarle un poco para que pueda seguir. Claro. Bueno, versículo 35 tremendo. Dice, ustedes van a tener, es la contestación de Jesús, le dice, ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo. ¿A qué se refería? A él mismo. Es decir, ustedes me van a tener acá
un poco más de tiempo, aprovechenme. Otra vez la administración del buen tiempo, ¿no? En otros capítulos habíamos leído esto, ¿no? Que Jesús, mientras esté de día, ¿no? Mientras tenga la luz, acá les está diciendo nuevamente, la luz la van a tener un poco más de tiempo, ¿no? Este llamado de atención de Jesús de la buena administración de nuestro tiempo, ¿no? Del poder nutrirnos. Y qué importante, porque también nosotros hoy tenemos la posibilidad de estar acá, aprendiendo. No sabemos cuánto tiempo más vamos a tener la posibilidad de estar todos juntos, reunidos, aprendiendo, estando en un lugar sano, en un lugar, ustedes, a veces uno no valora lo que tiene de estar en un lugar donde juntos estamos aprendiendo la palabra, juntos estamos creciendo con buenas intenciones, es decir, hay tantos de beneficios que tenemos, y a veces, bueno, hay personas que no la tienen la posibilidad de estar. Por eso dice, ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tengan esa luz, antes de que los envuelva la oscuridad. Los envuelva la oscuridad. Llega un momento, así como hay luz, hay oscuridad, así como hay tiempos donde son tiempos de gracia, tiempo de favor, tiempo de crecimiento, también hay tiempos de desierto. Sí. Por eso es tan importante alimentarnos en los momentos que nos tenemos que alimentar, porque para el momento que viene la escasez, uno poder estar firme y poder resistir, ¿no? La prueba. Todos somos probados. Queramos o no queramos, todos somos probados. Dice, el que camina en la oscuridad no sabe de dónde va. Mientras tengan la luz, crean en ella. Mientras tengan la luz, crean en mí, está diciendo Jesús. Mientras estoy acá con ustedes, crean en lo que les estoy hablando. ¿Para qué? Para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. Fíjense acá el principio de acá. Después que terminó todo esto, él se escondió. Ya era responsabilidad de ellos. Ya era responsabilidad de ellos encontrarlo a Cristo. Pero mientras estuvo, le dijo, ustedes tienen la posibilidad, ustedes están escuchando, esta es la luz, reciban lo que les estoy impartiendo. Terminó de eso y automáticamente se escondió. ¿Cuántas veces pasa de que parece que Dios se esconde? Parece que ese cielo está de bronce. Está de bronce porque cuando tuvimos por ahí la luz, cuando tuvimos que recibir una palabra, la negamos, la rechazamos. Entonces Dios ahora no te va a hablar. Dios lo que va a hacer va a esperar que vos reacciones a esa palabra y te arrepientas en esa palabra. Y desde ahí Él va a volver a encontrarse con vos. Porque tenemos que entender esto. Dios es un Dios que siempre nos da posibilidades, pero nosotros somos los que vamos armando nosotros somos los artífices de lo que vamos viviendo. Y muchas veces las personas, cuando rechazan y desobedecen a Dios, voluntariamente, no esperes que mañana te va a encontrar de vuelta. No, lo que vos tenés que hacer es arrodillarte y arrepentirte para que Él se pueda encontrar de vuelta con vos. Porque si no, no lo vas a encontrar, Él se va a esconder de vos. Por eso es tan importante estos principios que son tan fundamentales para un crecimiento, para un avance y para poder mantenernos firmes en esta fe y este privilegio de ser hijos. Vamos a leer hasta ahí. Entendiendo de esto, ¿no? De que uno es responsable de lo que uno va decidiendo constantemente, ¿no? No es que, bueno, no, lo que pasa es que yo le pregunté a José y José me dijo que vaya para la derecha. Culpa de José, estoy en este lugar metido. No, a ver, digo José, perdón, José, que está acá. No, pero o el que sea, ¿no? Desligarnos la responsabilidad que nosotros vamos asumiendo frente a las situaciones, ¿no? Entender de que somos hijos de Dios, todos tenemos a Dios, todos tenemos a su Espíritu Santo para que nos guíe. ¿Podemos pedir un consejo? Sí, lógico, para eso estamos, ¿no? O para eso están quienes están para eso, ¿no? Pero entender de que soy responsable de lo que a diario voy haciendo y voy determinando, ¿no? Y entender de que soy responsable de que si la vida, la luz de Cristo sigue creciendo en mí o no, ¿no? Entonces, es también un llamado de atención, ¿no? Porque esto de que Jesús dice, me tendrán la luz un poco más de tiempo, acá dice, en esta versión que es la que siempre usamos, ¿no? Mientras tenga la luz, antes de que los envuelva la oscuridad, dice, ¿no? Esta es la NBI, pero si se fijan en todas las otras,
versiones habla de que no sea que te sorprenda, ¿no? No sea que te atrape, no sea que te sorprenda. Habla de esto de que vas a tener una situación en la que, ¿no? Y Jesús se esconde, ¿no? Dice más adelante. Esta es en la que vas a tener que tomar la decisión. Pero si vos ya sabes dónde estás parado, si vos sabés desde qué lugar tenés que pensar, si vos tenés la vida de Cristo creciendo en vos, ocupándote en que esa vida crezca en vos, en ese momento de oscuridad vas a saber hasta dónde ir. Y vas a tomar la decisión correcta. Pero si yo no me enfoco en eso, va a venir el tiempo de oscuridad y voy a estar complicado. Cerramos la Así que grabación, bueno, entonces. llegamos hasta el versículo 36. Parte Nos 2 veremos de capítulo 12 del de Juan. libro de Juan. Nos vemos en la próxima.